El día de hoy voy a compartir acerca de una breve cronología acerca de la vida de Martín Lutero, y lo voy a hacer de una manera muy concisa porque no me voy a poder ni siquiera detener en muchos aspectos de historias de su propia vida dramáticas, así que pudiéramos estarnos pues mucho tiempo estar llevando acerca de los personajes que han estado compartiendo, y el tiempo pues sería ahorita, ya no estaría de nuestro lado para poder, así que lo voy a hacer de una forma muy así por encimita, pero esperando que su vida tenga un significado para nosotros. Así que hoy, domingo 31 de octubre, se cumplen 504 años, ¿verdad? 504 años desde que Martín Lutero clavó 95 tesis. Tesis es un término no literal, ¿verdad? Por lo que representa una tesis, o podemos definir como una tesis, pero clavó en el castillo o en las puertas de la catedral de Wittenberg. Ahí estaría marcando el principio de la reforma protestante, o mejor dicho, continuando con lo que otros precursores ya habían iniciado, como Pedro Baldo, que compartió nuestro hermano Humberto, John Wycliffe, que no lo pudimos compartir por una situación, ya Marcos no lo pudo hacer, y John Hus, que lo hizo el hermano Spencer. Steve Lawson dice: este monje agustino de una sola vez estaba registrando su protesta contra el abuso de la venta de indulgencias por el papado, y nadie previó que ese día la tormenta de fuego que Lutero estaba a punto de desatar, ese acto audaz, resultó ser el disparo que se oyó por todo el mundo, que puso en marcha la reforma protestante. Y es por eso que el día de hoy estamos profundamente agradecidos, recordando y celebrando esta victoria que una vez más puso de manifiesto que Dios es el Señor soberano de la historia, y quien pone en lo más alto el poder de su palabra como la máxima autoridad en materia de fe y de práctica, la cual debe regir nuestra vida como cristianos. Amén. En la historia de la iglesia, el triunfo de la reforma protestante se suma a una cadena de millones de victorias en el corazón de personas, comunidades, ciudades y naciones enteras que proclaman una vez más que Dios sigue sentado en el trono de gloria, amén, reinando con poder inigualable y para la gloria de su santo nombre por medio de Jesucristo nuestro Señor y Salvador, amén. Porque la reforma pone en claro algo: exaltar la predicación expositiva de su palabra, amén. Eso es lo que viene decía Martín Lutero: el púlpito es el trono de la palabra de Dios. Así que Dios fue el centro de la reforma protestante. Escucharon las palabras del pastor Iván Reyes y decía: la reforma protestante impactó profundamente la sociedad, la economía, la política, la cultura de su tiempo, porque trató el problema de fondo. Así que comenzó con una transformación espiritual, producto de una predicación sin precedentes del evangelio. Fue el cambio en el corazón de las personas lo que trajo como consecuencia una metamorfosis en las estructuras sociales. Ay, hermanos, ando medio, como dicen, ¿qué es eso de la carraspera? A ver, hay que ver en el diccionario si existe esa palabra, o es un, ¿cómo se dice? Un modismo, ¿verdad?, de nuestra cultura o de algún lugar. Ok, Martín Lutero y muchos otros antes y después de él fueron, porque en ocasiones nos centramos en la persona de Lutero, pero hubo muchísimos hombres y mujeres antes, en el tiempo de él y después de él, pero tan solo fueron instrumentos que Dios los tomó en sus manos y los escogió para llevar una obra que marcaría un antes y un después en la historia de la iglesia. ¿Y qué nos enseña Dios a través de la vida
de este hombre frágil, débil, vulnerable, temeroso, lleno de miedos? ¿Qué es lo que nos enseñó a través de este hombre también pecador? De quien creo que R.C. Sproul una vez mencionó y lo describió como un loco. Porque estamos hablando de hombres imperfectos. De acuerdo, que pudiéramos a todos ellos hacer grandes censuras. ¿Qué nos pudo haber enseñado? Dios se reveló a su vida y le abrió los ojos a la revelación de su palabra, por la cual él sería salvo de sus pecados, de la condenación eterna, y además le abrió los ojos para que pudiera ver la condición de una iglesia que se desvió, entrando en una espiral de corrupción y depravación total. También a eso le abrió los ojos. Así que algo que es importante que debemos tener en cuenta es que lo que lo guió a esa magnitud de la reforma no fue su deseo de cambiar la iglesia ni de transformar la sociedad de sus días, sino que más bien fue su propio encuentro con Cristo y su ardiente anhelo de que todo el mundo reconociera el verdadero camino a Dios, que solamente es a través de Jesucristo. Porque solamente teniendo una relación con Dios a través de su palabra podemos ver y mirar a través de los ojos de Dios, y es como podemos evaluar las cosas tales y como son. Mientras estemos ignorantes de la palabra de Dios, nos pueden contar lo que sea y lo vamos a creer, pero aquí estamos para aprender de la palabra. Así que vamos a hacer una breve cronología de la vida de Martín Lutero. Y ahora sí, detengan el reloj. Bueno, unos disparados, ¿verdad? Digo que cada punto podemos tratar, pero no va a ser así. Él nace de padres muy pobres en Nijlingen en 1483. No voy a citar los años, porque imagínense que lo estemos registrando. Más bien voy a mencionar su edad para tener una idea. O sea, a los 18 años, un joven ingresa a la Universidad de Erfurt y empieza a estudiar leyes. Y era un magnífico estudiante, gran conversador, polemista, muy sociable y un gran músico, y se graduó de esa universidad en un tiempo literalmente muy breve. Ya con 22 años de edad abandona la carrera entrando en un conflicto con su padre, y se interna en el monasterio de los agustinos ahí mismo en Erfurt. Y él fue un monje ejemplar, sumamente religioso, practicó todas las formas de ayunos y azotamientos y se imponía unas disciplinas. O sea, aparte de ayunos y azotamientos, él se inventó otros que durante 2 años soportó, y él mismo decía de ellos que tales angustias eran que una pluma no podría describir. Imagínate el flagelo que él mismo se imponía, tratando de luchar con su propia naturaleza caída e intentando agradarle a Dios. Y eso es lo que pasa a muchos en la iglesia. Un error de un evangelio mal enseñado produce un sentimiento de culpa y de condenación por no hacer sonreír a Dios. Vemos su ira así como si está cazándonos a cometer el primer error y desatar su furia y su ira contra nosotros. Por eso me impactó mucho cuando compartió Alita lo inalcanzable que era Dios. Y de hecho es inalcanzable para nosotros en nuestros esfuerzos, pero por medio de Cristo dice que pues nos ha hecho cercanos por medio de su vida y por medio de su muerte. Entonces a los 24 años es ordenado sacerdote agustino, y es en 1508, imagínate, a los 25 años, cuando todo estaba perdido, Martín Lutero lee: a la luz de las velas el justo vivirá por la fe. Y ese es un pasaje de Romanos 1:17 impresionante, que le da un vuelco a la vida de Martín Lutero. Y ahí es cuando Martín Lutero ve por fin que la salvación se recibía mediante la fe en Cristo, solo por la fe. Entonces cambia su vida y se da cuenta que ya no es por ritos, sacramentos, penitencias de la iglesia. Su vida cambió de una manera total y cambió además el curso de la historia.
A los 25 años de edad, él es profesor de la Universidad de Wittenberg. A los 28 años de edad, ¿quién tiene 28 años de edad aquí? Que levante su mano. Mira, Edgar, haz de cuenta, vean a Martín Lutero, como Martín Lutero. Va a Roma a esa edad, imagínate, él va, queda impactado por la mundanalidad o mundanidad en la que vivía las altas esferas del clero. Quedó impresionado. Él dijo: voy a llegar a las puertas mismas del cielo. Imagínate. Bueno, eso no lo dijo él, pero así llega a pasar, como un judío ir al templo en Jerusalén. Imagínate llegar a ver. Pero aún así, con toda esta corrupción y esos vicios de la corte papal, todavía él aceptaba la autoridad de la iglesia. En ese tiempo estaba Julio II como el papa, y de él se dice que era un malvado, glotón, borracho y sodomita. Así que él regresa a Wittenberg, y con sus sermones de la Biblia fueron atraídos muchísimos estudiantes. A los 29 años de edad se doctora en teología y es recibido como miembro del Senado de la Facultad de Teología, que conservaría hasta su muerte. Imagínate, 29 años de edad. Cuando cumple 32 años es nombrado por un trienio vicario de su orden agustina o agustiniana, quedando a cargo de 11 monasterios y decano de la Facultad de Teología. 11 monasterios. Ahí está Martín Lutero. A los 33 años se convierte en un párroco de la iglesia de Wittenberg y es destacado como un predicador muy popular, y ahí es donde se opone a la venta de indulgencias. ¿Alguien sabe lo que son las indulgencias? Oye, ya pasó, a ver cuántos compraron sus indulgencias, hermanos. No, pues como testimonio, pues a ver con quién nos estamos relacionando, ¿ah? Bueno, una indulgencia era un documento impreso y certificado por la Iglesia Católica con el único fin de recaudar dinero, y su fin principal fue la construcción de la Basílica de San Pedro bajo la dirección y el embellecimiento de Miguel Ángel, obra de los papas Julio II, quien le acabo de decir que era un sodomita, borracho, lujurioso, y León X, que era Giovanni Lorenzo de Misi. Entonces hacían creer a las personas que comprando las indulgencias podrían comprar el perdón de Dios para sus familiares muertos y el perdón de sus pecados para su vida, con el fin de obtener salvación. Así que las indulgencias eran documentos de perdón por medio del cual podían obtener el beneficio de las misas, siendo disminuir el tiempo en el purgatorio. ¿Alguien ha escuchado del purgatorio? Bueno, según el catecismo católico, lo que enseña es un lugar de tormento parecido al infierno, pero por un breve o largo tiempo. Es un periodo temporal de tiempo. Entonces, comprando las indulgencias, depende de la que compraras, pues le disminuías el tiempo al muerto. Imagínate. Entonces el purgatorio se convierte en un negocio muy lucrativo, y las indulgencias empezaron a ampliarse hasta que surgieron las indulgencias plenarias, aquellas que perdonaban todos los pecados sin necesidad de arrepentirse. Entonces, pues todo llegó a que vender el privilegio no de amar, sino de pecar. Así que podías pecar como se te diera la gana, al cabo ya tenía la opción de comprar una indulgencia plenaria. El Papa convirtió al príncipe Alberto Brandenburgo, es que hay cosas que yo sé que son muchas, bueno, lo convierte en un arzobispo, no voy a decir de los lugares, administrador de una diócesis, que es como un territorio donde hay varias capillas, iglesias, catedrales, y está a cargo en la administración.
Bueno, este Alberto, este príncipe, imagínate, arzobispo de un área, de otra, y aparte es el administrador de esa diócesis. Y para que él lo tuviera todos los beneficios que traían el tener esos cargos, imagínate, podían comprar el ser arzobispo sin ni siquiera tener estudios de teología, y eras arzobispo. Imagínate. Bueno, hoy también se compran títulos de doctor y de todo eso, ¿verdad? Bueno, imagínate, pagó 24,000 ducados. La cifra que él termina por pagar, este príncipe Alberto, fueron como 100 millones de pesos. Le costó sus cargos. Entonces el Papa, para ayudarle a pagar la deuda, le dice: pues no, pues si estás bien embarcado, ¿no? Hasta con el banco. Pues él pide al banco, le paga al Papa, ¿verdad? Y dice: bueno, te voy a ayudar para que salgas de tu deuda. Vende indulgencias. ¿Ya se dio cuenta del negocio? Vende indulgencias. Entonces él le encomienda a un fraile llamado Johann Tetzel este cargo de venderlas, que llega a Wittenberg en 1517. Por eso es la fecha más que tenemos registrada de la Reforma Protestante. ¿Estamos bien? Ok, acuérdense que nomás estoy yo así por arribita y sufriendo. Llega con su venta de indulgencias voceando el lema: tan pronto la moneda en el cofre resuena, el alma al cielo brinca sin pena. Así inició su sermón en Wittenberg. Lo que voy a leer enseguida da una idea del estilo de predicación de Tetzel. Imagínate cómo llegaba, cómo era, de una manera muy sutil llegaba a la familia de los muertos. Oye el grito de tus padres fallecidos: ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. Imagínate, le está haciendo un drama, ¿verdad? Escucha a tus padres ya muertos. Nuestro castigo es severo y es mucho lo que penamos. Tú que nos puedes salvar de estas agonías, con poco que pagues no haces nada. Te dimos la vida, te alimentamos, te cuidamos y te dejamos nuestros bienes temporales. Si es tan poco lo que lleva a librarnos, ¿por qué eres tan cruel y nos dejas permanecer aquí quemándonos y reduciéndonos en las llamas? Imagínate ese sentimiento de culpa. Pues a comprar, ¿verdad? Pobre mi papá, era un borracho, ¿verdad? Pero pues mujeriego, pero pues vamos a ayudar a sacarlo de aquí, ¿no? Pues a vender todo, casas y terrenos y propiedades y bienes para comprar indulgencias. Y mira lo que decía él. Decía que él tenía del Papa esta gracia y potestad, que si alguien, ya nomás, voy a repetir, decía que él tenía del Papa esta gracia y potestad, que si alguno hubiese llegado a violar a la Santa Virgen María, Madre de Dios, podía él perdonarle con tal de que depositara en el arca los derechos correspondientes. Ajá. Y que si San Pedro estuviese ahora aquí, no tendría mayor potestad y gracia que él. Que no quería cambiarse con San Pedro en el cielo, pues él con la venta de indulgencias había salvado más almas que Pedro con su predicación. Y una última: que si uno compra una indulgencia, no es necesario que se arrepienta, ni sentir dolor, ni penitencia por los pecados. Él vende también indulgencias para los pecados futuros. Imagínate. Entonces está este fraile dominico, Martín Lutero, se indigna y entonces publica las 95 tesis, que se dirige contra la venta de indulgencias. Así que 31 de octubre de 1517, en el mismo año que llegó Tetzel, él clava las 95 en la puerta de la iglesia de todos los santos de Wittenberg. Y ahí está invitando a tener un debate público para aclarar estas cosas. Y el anuncio en latín decía: por amor a la verdad y en el afán de sacar la luz a la verdad, se discutirán en Wittenberg
las siguientes proposiciones bajo la presidencia del reverendo padre Martín Lutero, maestro en artes y en Sagrada Escritura y profesor ordinario de esta última disciplina en esa localidad. Por tal razón ruega que los que no puedan estar presentes y debatir oralmente con nosotros lo hagan aunque ausentes por escrito. En el nombre del Señor Jesucristo, amén. Está invitando. Él no está buscando una revolución. Él no está pensando en salirse de la iglesia. Aquí es reformar lo que se ha desviado. ¿Ok? Entonces, algunas de las 95 tesis, no me voy a citar como 5. Uno dice: serán eternamente condenados junto con sus maestros aquellos que crean estar seguros de su salvación mediante una carta de indulgencia. Ahí está tirando con todo ya Martín Lutero. Vana es la confianza en la salvación por medio de una carta de indulgencias, aunque el comisario y hasta el mismo Papa pusieran su misma alma como prenda. Los tesoros de las indulgencias son redes con las cuales ahora se pescan las riquezas de los hombres. Quien habla contra la verdad de las indulgencias apostólicas, sea anatema y maldito. Mas quien se preocupa por los excesos y demasías verbales de los predicadores de indulgencias, sea bendito. Y César Vidal, un historiador de la actualidad, autor de varios libros, puedes ver sus mensajes, sus enseñanzas. Él dijo: con arrepentimiento y sin indulgencias es posible el perdón, pero sin arrepentimiento y con indulgencias la condenación es segura. Wow. Así que es importante señalar que Lutero no pretendía crear una división en el seno de la iglesia. Entonces, en ese punto de la historia él estaba convencido, escucha bien, de que el Papa ignoraba el abuso de los predicadores de los vendedores de indulgencias. Él decía: el Padre no lo sabe, está ignorando toda esta corrupción. Y mira, para que veas cómo él creía que lo ignoraba, en una de sus tesis, nada más voy a citar, dice: debe enseñarse a los cristianos que si el Papa conociera las exacciones o el cobro ilegal de los predicadores de indulgencias, preferiría que la Basílica de San Pedro se redujese a cenizas antes que construirla con la piel, la carne y los huesos de las ovejas. Dice: son enemigos de Cristo y el Papa los que por predicar indulgencias ordenan suspender por completo la predicación de la palabra de Dios en otras iglesias. Ya no era necesaria, no es con que compres. Entonces él creía que el Papa lo ignoraba. Entonces, híjole hermanos, ahí voy. Bien, ¿sí le seguimos? Ese mismo día, sabiendo que no era su idea entrar en crear una división, le envía una copia de las tesis a Alberto, el arzobispo, el que compró los títulos, ¿sí? El que se endeudó. Ok, diciéndole que reprendiera a todos esos predicadores de indulgencias, ignorando que este príncipe arzobispo recibía el 50% de las indulgencias y que había sido una propuesta del Papa. Y lo ignoraba Martín Lutero. Y tenían por hereje, destinado a la hoguera y reo de eterna maldición, a cualquiera que murmurara una palabra en contra. En otras palabras, ¿dónde se estaba metiendo Martín Lutero? En la misma boca del diablo, porque la orden vendía del Papa para Alberto, quien echa mano del fraile Johann Tetzel para la venta de indulgencias, y él está recibiendo el 50%. ¿Cómo la ve? Así que Lutero, sin saberlo, estaba desatando una tormenta que cambiaría para siempre la faz de Europa. Lutero fue la chispa que levantó en llamas a Europa. Así que clava las 95 tesis, causa un gran revuelo, y en 15 días se propagaron por toda Alemania. ¿Gracias a qué?
tuvimos una obra de niños que se llamó, ¿cómo? Gutenberg, Lucas Pelucas y la Gutenberg impresora, ¿verdad? Y entonces imagínate, y todos la reciben con gozo. Y luego, imagínate, en su lengua. Así que todo el mundo estaba leyendo. Lutero no tenía el afán ni la intención de que se reprodujeran. Él nomás las clavó ahí para entrar en un debate, discutir estos asuntos. Y nada, gracias a la imprenta, bañaron Europa de ellas. Híjole, varios idiomas y leídas en toda Europa. Y ahí es como empieza todo el asunto. Entonces Lutero dice, híjole, ¿qué pasó, verdad? ¿No te pasó que quieres enviarle un mensaje de texto a una persona que es un asunto confidencial, para no decir que un chisme, ¿verdad? Y luego lo quieres poner a una persona y lo pusiste al público. Y ya no saben ni cómo, pues ya le llegó, ya le tomaron un screenshot, ¿cómo? Sí, y luego pues ya, pues ni modo, ya se enteró todo el mundo. Entonces él trata de resolver y dice, no, pues le manda una carta a Alberto, ¿verdad? Con explicación ya más de su tesis, diciendo que no era la intención inicial, que quería tener un debate público, que él no tuvo la menor intención de actuar de una manera impertinente y que él sometía todo juicio a la Santa Iglesia. Y él decía que él no era ningún rebelde. Dijo que no era ningún rebelde y que estaba tan sometido al pontífice a tal grado que él estaba dispuesto a asesinar, o al menos habría estado encantado de ver ayudar que se perpetrara el asesinato de aquellos que no fueran obedientes y sumisos al Papa. O sea, en otras se salió, ¿verdad? ¿Cómo dicen? Se salió esto, se descontroló. Y había un conocido, Erasmo de Rotterdam, después lees de él, le envía una carta a Lutero que le decía, pues es que le llegó a todo el mundo, ¿verdad? Y dijo, no puedo describir la emoción, la verdadera y dramática sensación que me provocan tus tesis. Y luego un poco más tarde, aquí hay un personaje clave, Federico el Sabio. Este es un amigo, es un príncipe amigo de Lutero y protector de Lutero. Y entonces le pregunta a Erasmo de Rotterdam su opinión sobre Lutero y él le responde con una sonrisa diciéndole, nada me extraña que haya causado tanto ruido porque ha cometido dos faltas imperdonables: haber atacado la tiara o la corona del Papa y el vientre de los frailes. Imagínate. Así que en 1518 el Papa León X le envía una carta a Gabriel de la Volta, general de los agustinos, pidiéndole que le ponga fin a esa controversia y reprenda a Lutero. Okay. Hay otra carta que León X, el Papa Giovanni de Lorenzo de Medici, le envía a Federico el Sabio para que capture a su amigo Lutero. Okay. ¿Vamos bien? Ok, muy bien. Y dice de la siguiente manera: ha llegado a nuestros días que un hijo de la iniquidad, el hermano Martín, olvidando su profesión que consiste en la humildad y la obediencia, de modo pecaminoso se jacta de sí mismo en la iglesia, y como si contase con vuestra protección, no teme la autoridad de nadie. Y aunque conocemos la falsedad de todo y entendíamos conveniente escribir a vuestra señoría, exhortándolos en el Señor a que por vuestro nombre y fama de príncipe católico conservéis el esplendor de vuestra estirpe y gloria, mancilladas por tales calumnias. Como es asunto que concierne a la pureza de la fe en Dios y de la Iglesia Católica, y es oficio propio de la sede apostólica tomar conocimiento de quienes tienen opiniones correctas y de quienes las tienen erróneas, exhortamos a su señoría por amor a la honra de Dios, de la nuestra y de la propia vuestra,
que ayudéis a que ese Martín sea entregado al poder y al juicio de esta sede apostólica. Imagínate, le están pidiendo eso al amigo. Entonces obligan a Lutero a comparecer, y el Papa echa mano de dos teólogos eminentes: Silvester Masolini, que es considerado un teólico campeón del Romano Pontífice. Imagínate, agarraron a dos eminencias de teólogos para entrar en una confrontación con Lutero. Entonces lo obligan a ir a Roma, donde va a ser juzgado como hereje. Entonces él habla con su amigo Federico el Sabio y le dice que, pues, que lo ayude, ¿no? que no sea en Roma y que sea en Alemania. Entonces ahí Martín Lutero, ante la negativa de retractarse, porque apelaba a la Biblia, todos los libros de Lutero son quemados por orden de Roma. ¿Ok? Entonces Martín Lutero le escribe al Papa León X, no atacando a su persona, sino literalmente, así dice, a la pestilente silla pontificia donde estaba entronizado, e invitándolo a que se salvara de esa puerta del infierno donde estaba rodeado de su mal cristiana corte. Le va a mandar una carta a Martín Lutero. Ok, pero antes de eso, dejen sacar todos los pergaminos que traigo, ¿Quién era este León X Giovanni di Lorenzo de Medici? ¿Quién es este hombre? Bueno, déjeme decir, nada más unos puntitos. Dice que nobles y generosos fueron los comienzos de este papa, que no tardó en entregarse a una existencia afeminada, que le llevó a pasar tiempo en juglares y con bufones, a vivir una vida rica en farsas indignas y chocarrerías ofensivas. Se divertía, cazaba, jugaba, disfrutaba del papado, que cuando él fue coronado le dijo al cardenal Giuliano: gocemos del papado ya que Dios lo puso en nuestras manos. Y nada más para leerte algunas cosas, él dice la Enciclopedia Católica que consideraba la corte papal un centro de diversiones. Dice que durante la noche hubo celebraciones, fuegos artificiales, y esa extravagancia le costó 100,000 ducados. Imagínate, 26,000 pagó el príncipe, que eran como 100 millones de pesos lo que se gastó en sus celebraciones. Y esa noche que celebró su coronación, la celebra en privado con su amante Alfonso Petrucci de Siena, a quien él nombró como cardenal. Y este León X era tan generoso con las diversiones que le proporcionaba su amante. Dice que tenía unas inclinaciones sexuales tan terribles que salió del closet, porque cuando es coronado salió a la luz toda, ¿verdad? Porque él ya tenía practicando la sodomía por años. Entonces él amaba a los jovencitos y al licor. De hecho, él estuvo en una abadía o un monasterio, y desde chiquitos ahí los tenía. Y le encantaba organizar bailes de máscaras con sus cardenales y sus damas, y ofrecía unos suntuosos banquetes que en los pasteles, en el pudín, de ahí salían jovencitos desnudos. Era un hombre depravado. Imagínate, sus comidas incluían sesos de monos, lenguas de perico, peces vivos de Constantinopla, carnes de simio, codornices, ciervos, y gastaba tanto que ni siquiera él consideraba que se lavara una vajilla de plata. Terminaba el uso y lo mandaban al río Tíber para que ahí se limpiara, y ahí que lo agarre quien quiera agarrarlo, etcétera. Imagínense. Entonces Martín Lutero le manda una carta a este papa, ignorando. ¿Te leo lo que le escribió? Al cabo, pues esto lo vamos a hacer esta vez.
Entonces, saluda al Pontífice León X en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor, amén. Como uno de los monstruos de este siglo con los cuales ya en el tercer año tengo que ver y luchar, me siento obligado a dirigir la mirada hacia ti y a recordarte, Beatísimo Padre León, principalmente ya que en varias partes se considera que tú solo eras para mí la causa de mi contienda, y aunque tus aduladores impíos se hayan enfurecido contra mí sin causa alguna, me vi compelido a apelar desde tu sede a un concilio futuro. Es cierto que comencé a despreciar a aquellos y triunfar sobre ellos que trataban hasta ahora de asustarme con la majestad de tu autoridad y de tu nombre. Yo por mi parte solo he dicho cosas magníficas y óptimas sobre ti donde quiera que tuve que referirme a tu persona. No soy tan torpe como para censurar a quien todo el mundo elogia. En verdad, por lo general, he arremetido con vehemencia contra las doctrinas impías y no he sido moroso en satirizar a mis adversarios, no por sus malas costumbres, sino a causa de su impiedad. De ello me arrepiento tan poco que resolví perseverar en este ferviente celo. Imagínate. Desdeñando el juicio de la gente y siguiendo el ejemplo de Cristo, quien en su ardor llama a sus enemigos generación de víboras, ciegos, hipócritas e hijos del diablo. Y Pablo reprende al mago como el hijo del diablo, de todo engaño y de toda maldad, y a ciertos falsos apóstoles los llama perros, obreros fraudulentos y falsificadores de la palabra. Si alguien tiene otra opinión de mí o ha comprendido mis escritos de otra manera, el tal se equivoca y no me ha entendido bien. Sin embargo, ni tú ni persona alguna podría negar que tu sede, llamada Curia Romana, es más corrupta de lo que jamás fuera Babilonia ni Sodoma. En cuanto yo comprendo, se caracteriza por una impiedad deplorable, desesperanzada y evidente. Ciertamente la detesté y me indigné, porque bajo tu nombre y con el pretexto de la iglesia romana fue escarnecido el pueblo de Cristo, y así resistí y me opondré siempre a esa sede mientras en mi vida viva el espíritu de la fe. Tú mismo no ignoras que hace muchos años desde Roma no inundan al orbe, sino ruinas de las posesiones de los cuerpos y de las almas, como asimismo pésimos ejemplos de todas las cosas más abominables. Estas cosas son para todos más claras que el día, y la iglesia romana, que a su tiempo fuera la más santa, se transformó en una licenciosa cueva de ladrones, en el lupanar más impúdico de todos, en el reino del pecado, de la muerte y del infierno, de manera que ni el anticristo, si viniera, podría hallar algo que pudiese añadir a semejante maldad. Mientras tanto, tú, león, estás como un cordero entre lobos, como Daniel en medio de los leones, y como Ezequiel vives entre escorpiones. ¿Qué puedes oponer tú solo a esos monstruos? La curia romana no merece tenerte a ti ni a hombres que sean tan parecidos, sino a Satanás mismo, quien en verdad manda más que tú en esa Babilonia. Ojalá dejaras a un lado esta dignidad de la cual tus enemigos acérrimos alardean que es tu gloria. Más bien te sostuvieras con la entrada de un modesto puesto privado de sacerdote, o vivieras de herencia paternal. Jactarse de esa gloria merecen solo los iscariotes, los hijos de perdición. ¿Qué haces en la curia, estimado león? Solamente esto: cuanto más malvado y execrable sea alguno, con tanto más éxito usará tu nombre y tu autoridad para arruinar los patrimonios y las almas, para multiplicar los crímenes y para suprimir la fe y la verdad y de toda la iglesia de Dios. Oh, en verdad, infelicísimo león, que está sentado en un trono sumamente peligroso. Te digo la verdad porque deseo tu bien. ¿No es cierto que bajo este vasto cielo no hay nada más corrupto, más pestilencial y más odioso que la curia romana? Es ahora una boca abierta del infierno, la que en tiempos pasados fuera la puerta del cielo. No queda una sola posibilidad, la de llamar a algunos y protegerlos para que no caigan, como dije, en los fauces de Roma. Hijo, ya no sé si seguir leyendo, hermanos. Pues ya me falta poquito. ¿La termino?
De ninguna manera me propuse arremeter contra tu persona, de modo que esperaba merecer tu gratitud cuando notaras que he obrado en tu bien al atacar tan vigoroso y enérgicamente esa cárcel tuya y aún más tu infierno, puesto que será provechoso para ti, para tu salvación y para la de muchos otros. Ejercen tu oficio los que hacen mal a ella. En resumen, son cristianos los que no son romanos. Así vengo, beatísimo Padre, y ruego postrado, si aún se puede hacer, que le impongas a esos aduladores que son enemigos de la paz, mientras simulan una actitud pacífica, y les coloques el freno. Y bueno, así sigue. Qué impresionante, ¿verdad? Y así que después de que le manda la carta, pues entonces termina con una bula del Papa León X que se llama Exsurge Domine, que levántate Señor. Una bula, sabes que es un documento de índole pontificia que tiene los sellos del Papa. Y una bula está fundamentado su poder en el Papa, y ahí vienen ordenanzas, condenaciones, decretos de indulgencias o concesión de diversos tipos de beneficios. Eso es lo que es una bula. Así que en esa bula que se le envía a Lutero, les dicen que se retracte de 41 errores entresacados de las 95 tesis, después de que le mandó la carta, y le dan 60 días para que se retracte. Exsurge Domine. Entonces, bueno, está esa bula, ya me la voy a brincar. Entonces, ¿sabes qué hizo Lutero con la bula? Pues agarra con esa bula, la agarra con muchos volúmenes del derecho canónico, y en el puente de Elster en Wittenberg pues hace una hoguera. Y así, en otras palabras, como quemaron mis libros, pues yo voy a quemar esta bula. Y ahí juntó a la gente. Entonces, imagínate, y él dijo: ya que has confundido la verdad de Dios, hoy Dios te confunde a ti, al fuego contigo. Oigan, ante la máxima autoridad religiosa y político, ¿qué se esperaba de él? ¿Sabes lo que querían? Llamarlo y quemarlo vivo. Entonces el 3 de enero de 1521 viene una nueva bula que es Docet Romanum Pontificem, que es satisface al pontífice romano. Y ahí, no, hermano, pues ya te imaginarás lo que dijeron. Entonces lo llaman a la famosa dieta de Worms. ¿Has escuchado eso? A esa asamblea, y la llaman para que se retracte. Y ahí va a tener una corte impresionante donde está Carlos V, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Y entonces, para asistir, Lutero apela a su amigo Federico el Sabio, elector de Sajonia, que le den un salvoconducto. Quieren que vaya y se presente, y dice: no, pues que me den un documento sellado por la autoridad política religiosa donde puedo viajar seguro, porque no me vayan a matar. No, pues sí, ahí te va. Entonces le ordenan que se retracte, y él va a hacer ahí una defensa audaz del evangelio. Y es cuando en 1528, en abril del 18, va a ser su defensa. Ahí es donde los va a confrontar. Pero unos días antes, su fe casi le falló al ver a los poderosos hombres que se le iban a oponer y saber que lo iban a condenar a muerte. Y entonces estas son las palabras de Martín Lutero un día antes. Imagínate ya lo que te espera. Y dijo: todopoderoso y eterno Dios, qué terrible es el mundo. He aquí como su boca se abre para tragarme, y cuán pequeña es mi fe en ti. Oh, la debilidad de la carne y del poder de Satanás. Si tengo que depender de alguna fuerza de este mundo, todo está perdido. Oh mi Dios, ayúdame contra toda la sabiduría de este mundo.
haz esto, te lo ruego. La obra no es mía sino tuya. No tengo nada que hacer aquí, no tengo nada que contender contra esos grandes hombres del mundo. Me volvería a pasar mis días en felicidad y la paz, pero la causa es tuya, mi Señor, y es justa y eterna. Apóyame, oh Dios fiel e inmutable. No me inclino ante el hombre, sería vano. Tú me has elegido para este trabajo, lo sé. Por tanto, Dios, cumple tu voluntad. Sé conmigo en el nombre de Jesucristo, quien será mi refugio y mi escudo. Sí, mi fortaleza poderosa a través del poder y el fortalecimiento del Espíritu Santo. Y entonces, y sigue diciendo, estoy dispuesto incluso a dar mi vida por esta causa, paciente como un corderito, porque la causa es santa, es tuya. Aunque este mundo sea lleno de demonios y aunque mi cuerpo, originalmente el trabajo y la creación de tus manos, vaya a la destrucción de esta causa. Sí, a pesar de que se rompen pedazos, tu palabra y tu espíritu son buenos para mí. Aún se refiere solo al cuerpo, el alma es tuya, a ti te pertenece y también permanecerá contigo para siempre. Dios mío, ayúdame. Así se preparó. Y entonces va y está un teólogo católico, Johann Eck, y le pone todos los escritos de Lutero para que se retracte. Y ahí está toda la corte. Y entonces él se niega totalmente. Ese es el día crucial de Lutero. Y esto es lo que dijo: ya que su serenísima majestad y sus altezas exigen de mí una respuesta sencilla, clara y precisa, voy a darla, y es esta: yo no puedo someter mi fe ni al Papa ni a los concilios, porque es tan claro como la luz del día que ellos han caído muchas veces en el error, así como en muchas contradicciones consigo mismos. Por lo cual, si no se me convence con testimonios bíblicos o con razones evidentes, y si no se me persuade con los mismos textos que yo he citado, y si no sujetan mi conciencia a la palabra de Dios, yo no puedo ni quiero retractarme nada, por no ser digno de un cristiano hablar contra su conciencia. Heme aquí, no me es dado hacerlo de otro modo, que Dios me ayude. Amén. No es justo actuar contra la conciencia. Y entonces ahí se formaliza la excomunión de Martín Lutero. Y entonces lo declaran proscrito, prófugo, hereje y condenado. Y entonces se prohíbe, y hay una doble prohibición, que tanto hombres como mujeres no permitan entrar a Martín Lutero en sus casas, ni lo reciban en la corte, ni le den comida ni bebida, ni para ocultarlo, ni le provean ninguna ayuda, no lo sigan, apoyen o alienten, ya sea clandestinamente o en público, a través de palabras o de obras. Y en cuanto puedan atraparlo, agarrarlo y dominarlo, y deben capturarlo y enviarlo a nosotros bajo la más estricta seguridad. Además, autorizaban que cualquiera podía matar a Lutero sin sufrir consecuencias penales. Y así que abandona Martín Lutero Worms, y cuando va de regreso iba con un salvoconducto. Pues resulta que es interceptado por hombres armados. Imagínense, lo encapuchan, entonces lo agarran. ¿Y sabes quiénes eran los que lo agarraron? Pues eran siervos de Federico el Sabio, su amigo, para salvarlo. Así que lo secuestraron y lo llevan al castillo de Wartburg, donde ahí va a traducir el Nuevo Testamento del original al alemán. ¿Cómo la ves? Esa fue su estancia. Murió su amigo, después se casa con Catalina de Bora, tiene 6 hijos. A los 51 años terminó de traducir la Biblia. Y él dijo: sé muy bien que algún día habré de morir, y cuando venga nuestro Señor Jesucristo tendré que rendir cuentas acerca de la verdad, si la callé o la publiqué. Y en general tendré que dar cuenta acerca del talento que se me confió, y pobre de mí si me llegase a juzgar por haberlo escondido. Lo voy a volver a leer, porque todos aquí tenemos talentos,
y en general tendré que dar cuenta acerca del talento que se me confió. Y pobre de mí si me llegase a juzgar por haberlo escondido. Enfurézcase quien quiera con tal de que no sea hallado culpable de haber guardado un impío silencio. Pues estoy plenamente consciente de ser un deudor de la palabra divina, por grande que sea mi indignidad. Nunca se ha podido discutir en serio el verbo divino sin ocasionar peligro y derramamiento de sangre. Pues así como el verbo murió en bien nuestro, así exige que también nosotros muramos por él al confesarlo. Amén. Y ya voy a terminar, ya prácticamente. Al final de sus días, Lutero dijo: todo lo que he hecho es presentar, predicar y escribir la palabra de Dios. Aparte de eso no he hecho nada. Es la palabra lo que ha hecho grandes cosas. No he hecho nada. La palabra ha hecho y conseguido todo. A los 63 años murió Martín Lutero, ahí en el mismo lugar donde nació. Y las palabras de Martín Lutero serán por todos los cristianos. Escucha, cuando estaba en la noche meditando, estas palabras de Martín Lutero serán para nosotros los cristianos una confrontación del estado de nuestra conciencia ante la palabra de Dios y un tremendo desafío de obedecerla sin importar el costo. Mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios. Por lo tanto, no puedo y no voy a retractarme, porque ir en contra de mi conciencia no es seguro ni saludable. No puedo hacer otra cosa. Aquí estoy, que Dios me ayude. La palabra de Dios hizo sacar todo el odio, el deseo de venganza, el complot, la conspiración, el corazón homicida del más alto poder religioso y político en los tiempos de Martín Lutero. Y Dios tomó a un hombre lleno de dudas, de temores y grandes miedos, pero lo llevó cautivo a su obediencia. Lo llenó de valor, de gallardía, de enjundia, de osadía, de atrevimiento para denunciar el pecado de una iglesia en decadencia, como ya lo hemos visto. ¿Retractarse Lutero ante el poder papal? Jamás, jamás, porque su conciencia estaba cautiva a la palabra de Dios. Amén. Y una pregunta desafiante para cada uno de nosotros es: ¿tu conciencia, mi conciencia, está cautiva a la palabra de Dios? Y tú y yo sabemos que la conciencia, como decía Kevin DeYoung, no es el último juez y parte en los asuntos del corazón, pero es uno de los testigos más importantes para llevar al estrado. Amén. La conciencia, como esta facultad dentro de nosotros los seres humanos que evalúan lo que está bien y lo que está mal, está destinada a ser, como los puritanos decían, el espía de Dios y el supervisor del hombre. Es nuestro abogado acusador, sacando los delitos y produciendo culpabilidad. Y no menos importante, la conciencia es nuestro abogado defensor, lo que ayuda a enfrentar las falsas acusaciones y calumnias del maligno. Y déjame decirte algo que agrega Kevin DeYoung: en un día en que se nos anima a hacer lo que se siente bien, en un día donde la brújula moral se piensa que es mojigata y estrecha, en un día en que el Estado no piensa nada en pisotear la libertad de conciencias, haríamos bien en recordar el ejemplo del apóstol Pablo y recordar lo que él nos dice en la Biblia en Hechos 24:16. Por esto yo también me esfuerzo por conservar siempre una conciencia irreprensible delante de Dios y delante de los hombres. ¿Te das cuenta? Mi conciencia está cautiva, está tomada, está secuestrada por la obediencia a la palabra de Dios. Y así como en la iglesia de aquellos días, ¿hay algo en tu vida que ha corrompido tu corazón? ¿Hay algún pecado oculto que ofende a Dios? ¿Hay algo muy dentro de ti que empieza a producir un hedor que ya no se puede seguir encubriendo? Y si es así, entonces necesitas levantarte como Martín Lutero y provocar una reforma en tu corazón. Están
y estamos dispuestos a tomar el mazo, los clavos y las tesis que nos acusan por una vida en desorden y licenciosa y clavarlas a las puertas de nuestro corazón. En un sentido figurado, las tesis son la misma palabra de Dios. Y dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Inspirada por Dios para enseñarnos lo que es verdad, y ve las tesis, y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Amén. Y nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Y Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Si Martín Lutero viviera hoy, tenlo por seguro que clavaría sus 95 tesis en muchos templos evangélicos. ¿Qué pecados pudiera haber en esta iglesia que están amenazando la santidad, la unidad, la concordia, la paz, el amor que hay entre nosotros? ¿Qué pecados hay? ¿Hay algo en esta iglesia que esté provocando la indignación de Dios? ¿Hay algo una llaga que está supurando pus? Si hay algo en esta iglesia, entonces necesitamos levantarnos como lo hizo Martín Lutero y hacer una reforma en esta iglesia. Amén. Si cerráramos nuestros ojos, y cierra tus ojos de tu imaginación, mira el Calvario y al cielo atento observando una religión muerta que le ha cerrado las puertas a millones de pecadores. Pero mira aún más de cerca y ve cómo se levanta un martillo para golpear 3 clavos para horadar las manos y los pies del Salvador. Pero esos clavos debieron crucificar a un mundo culpable, pero Jesús se interpone en el camino y toma nuestro lugar. Así que Martín Lutero clavó 95 tesis en las puertas de la catedral de una iglesia culpable, pero fueron 3 clavos los que atravesaron la puerta del castillo del reino de los cielos para que podamos entrar tú y yo ahora. Amén. Porque Cristo es la puerta de la salvación. Amén. Amén. Y es en la cruz del Calvario donde Jesús clavó el acta de decretos que nos era contraria. Amén. Y ahí avergonzó, aparte de que la anuló y la eliminó, desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales y las avergonzó triunfando sobre ellas en la cruz. Amén. Así que recordemos y celebremos con gozo la relevancia que tiene en nuestras vidas la reforma protestante, el poder de la palabra de Dios cuando es predicada. Amén. Cerramos nuestros ojos y permite que el Espíritu de Dios ahí esté obrando en tu corazón. Padre Celestial, te doy gracias por esta enseñanza que nos has dado, por este evento en la historia, Señor, que sí tiene un significado profundo para nosotros, porque tú conoces lo más íntimo de nuestra vida, de nuestros pensamientos y de nuestros corazones. Y solamente tú sabes que hay ahí que no está en consonancia contigo. Tú sabes que hay ahí que se está interponiendo. Tú sabes, Señor, las cosas, nada te son ocultas. Hay una demanda para tus seguidores. Y esto significa negarnos a nosotros mismos y morir a nosotros mismos, morir a nuestros intereses, a nuestros deseos. Porque si decimos que tú eres el Señor de nuestras vidas, entonces haremos aquello que tú mandas que se haga. Ayúdanos y ayúdame a mí, Señor, como pastor de esta iglesia, a nunca comprometer la verdad. Señor, recuérdame cada día
que yo un día estaré ahí rindiendo cuentas. ¿Qué fue lo que salió de este púlpito a través de mi boca? Ayúdame a nunca confabularme con la verdad y la mentira, con el error. Ayúdame a sostenerme en tu palabra, y que esta iglesia esté parada en tu palabra, y que nuestra conciencia esté cautiva a la obediencia a Cristo. Ayúdanos a no tener temor de hablar la verdad, aun cuando el mundo entero esté en contra de nosotros. Así el gobierno se levante, Señor, así se levante el poder religioso que resurja de forma tirana. Ayúdanos a pararnos como estos hombres al coste de nuestra propia vida, pero nunca negar tu verdad. Así que te damos las gracias por lo que ha significado y significa este hecho en la historia, y cuán relevante es para nosotros. Gracias, Padre. Ayúdanos a ser amigos de hombres y mujeres guardadores de verdades. Te doy las gracias. Obra en los corazones de tus hijos en esta mañana, ahí donde se encuentran, Padre. Sé que estás hablando de una forma íntima y profunda ahí. Gracias por elegirnos y tener misericordia de nosotros. Gracias, Padre, por estos hombres y estas mujeres que están aquí, porque te aman, porque luchan. Padre, gracias, gracias te damos desde lo profundo de nuestro corazón. Eres muy bueno con nosotros. Gracias, Padre. Trae consuelo, trae valor a los corazones hoy, y ayúdanos a jamás mercadear con tu evangelio. Líbranos, Padre, de esta locura, y ayúdanos a vivir y a caminar por fe. Te doy las gracias en el precioso nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén.